Hermanos míos, nosotros vivimos en una época muy contradictoria. Actualmente nosotros tenemos más tecnología que nunca para ahorrar y para optimizar el tiempo. Nosotros tenemos automóviles cada vez más rápidos, tenemos electrodomésticos más eficaces que hacen más y menos tiempo. Tenemos comunicación más veloz. Nunca antes en la historia de la humanidad estuvimos tan conectados como lo estamos ahora con el Internet. Tenemos también inteligencia artificial que nos ayuda a optimizar nuestras tareas. Tenemos comida instantánea. Solo tienes que echar el sobre en un bol de agua caliente y la comida está lista. Tenemos delivery. Ahora no necesitas ir a un lugar, sino que llamas y te traen tu comida en tiempo récord. Todo nuestro alrededor parece que está diseñado para que ahorremos y para que optimicemos el tiempo. Y sin embargo, a pesar de todas estas mejoras, sentimos que nunca el tiempo es suficiente. Nunca hacemos lo suficiente. Sentimos que todavía nos falta más tiempo, que las horas van como corriendo muy rápido, que le faltan más horas al reloj. ¿Te has sentido así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos tiene tan agotados? ¿Qué es lo que nos tiene tan cansados? ¿Qué es lo que nos hace creer que el tiempo está corriendo demasiado rápido y no se detiene y no importa lo que hagamos, lo que pensemos, lo que valoremos, nunca es suficiente? La respuesta, mis hermanos, es más profunda de lo que nosotros pensamos. No se trata simplemente de que nosotros estamos bastante ocupados. No, sino que cada uno de nosotros ha construido una forma de vida, una manera de vivir que nos exprime hasta lo más último de nosotros y nos deja totalmente secos, vacíos y desechables. ¿Por qué vivimos tan cansados? Ese es el título de nuestra clase y es una pregunta que vamos a desarrollar a través de 2 puntos. Vamos a ver el primero de ellos. El primer punto de esta clase es la raíz de nuestro cansancio. La raíz de nuestro cansancio. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué fue lo primero que pensaste, o qué fue lo primero que pensaron, o qué fue lo primero que pensamos cuando nos despertamos esta mañana? En la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros fue algo así como, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Cuáles son las tareas que tengo pendiente hoy? O me levanté tarde, tengo que pararme, apurarme, montar el café, el desayuno y salir rápido. No dormí lo suficiente, pero hoy tengo que ser productivo, tengo que terminar con las tareas pendientes. Ni siquiera hemos salido de la cama y ya muchos de nosotros estamos en modo rendimiento, modo batalla, le decimos. La época en que vivimos está obsesionada con esa palabra, rendimiento, productividad. Y esta productividad o rendimiento ya no es como sucedía en siglos pasados, en la época de la esclavitud, donde alguien nos obligaba a ser productivos, donde alguien venía con un látigo y nos obligaba a obedecer, a rendir, a ser productivos. Ya esa época pasó, o por lo menos en nuestra cultura y en nuestro contexto. Así que en muchos sentidos nosotros somos más libres que cualquier generación anterior, pero la trampa de nuestra época es que ese hombre con ese látigo ya no está afuera. Ese hombre con ese látigo que siempre nos pide más, que siempre nos exige más, ahora vive dentro de cada uno de nuestros corazones. Ya no necesitamos que alguien nos presione desde afuera. Ya no necesitamos que alguien nos obligue a obedecer o a hacer ciertas cosas, sino que nosotros mismos nos presionamos con una ferocidad tan salvaje que ningún jefe jamás podría igualar. Piensa, por ejemplo, cómo hablamos de nosotros mismos, cómo nos referimos acerca de nosotros mismos y de nuestros días. Nosotros constantemente decimos, bueno, hoy tuve un día productivo. O hoy no tuve un día productivo, o necesito optimizar mi tiempo, necesito maximizar mi potencial. Tengo que buscar la forma de ser más eficiente en lo que hago. ¿Nos hemos dado cuenta
cómo incluso nuestra forma de hablar y nuestro lenguaje ha cambiado? Ahora usamos un lenguaje de fábrica, un lenguaje de máquinas, un lenguaje de robot, de producción. Hemos empezado a hablar de nosotros mismos como si fueran recursos que necesitamos explotar, como proyectos que tenemos que optimizar, como máquinas que hay que ajustar para obtener el mayor rendimiento con el menor gasto posible. Y la pregunta que nos persigue cada día a cada uno de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama es: ¿qué lograste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo fuiste productivo hoy? Y si la respuesta a esta pregunta no es tan impresionante, si no tienes una lista de tareas completadas, si no puedes mostrar resultados tangibles, sentimos vergüenza. Sentimos que este día fue un día perdido, que nosotros somos un fracaso. Esta mentalidad constantemente nos susurra y el mundo constantemente nos susurra y nos dice: tú vales lo que produces. Tu valor está en tu rendimiento. Si tú produces, vales. Si no produces, no vales. Y lo más malicioso de todo esto es que nadie nos obliga explícitamente a pensar en sí, así. No hay una ley del gobierno que nos diga: si no rindes, no vales. En nuestro trabajo no hay alguien que dice: tú no tienes valor si no produces. No, nadie lo dice explícitamente. Sino que cada uno de nosotros lo absorbemos por el ambiente que respiramos, por las conversaciones que escuchamos, por las publicaciones que vemos en redes sociales. Por ejemplo, cada vez que tú ves a alguien en Instagram mostrando su rutina diaria, que comienza a las 5 de la mañana, su negocio exitoso, su cuerpo perfecto, su familia impecable, ¿qué sientes? Si nosotros somos honestos, probablemente confesemos que sentimos una punzada de ansiedad, algo que nos dice por dentro: yo debería estar haciendo más. No es suficiente lo que hago. Cada vez que un compañero de trabajo menciona que se quedó hasta tarde en la oficina, ¿qué piensas? Tal vez yo también debería quedarme y trabajar más horas para demostrar que estoy comprometido con la empresa. Cada vez que tu amigo compró una casa más grande, consiguió un mejor trabajo, llevó a sus hijos a Disneylandia, ¿qué dice esa voz interior? Nos dice: te estás quedando atrás, necesitas hacer algo, necesitas esforzarte más. Y eso es todos los días, a cada instante, esa voz está con el látigo golpeándonos. Nos hemos convertido en nuestros propios tiranos. Nos explotamos a nosotros mismos, nos desgastamos a nosotros mismos y creemos que nos estamos realizando, que nos estamos desarrollando como personas. Pero hermanos míos, ¿por qué somos así? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué estamos tan obsesionados de demostrar que valemos por lo que hacemos, por lo que publicamos, por lo que decimos, por lo que conocemos? ¿Por qué estamos tan obsesionados por demostrar a los demás y a nosotros mismos que nosotros tenemos valor? ¿Por qué? Bueno, la respuesta nos lleva al principio donde comenzó todo, al jardín del Edén. ¿Recuerdan la escena? Adán y Eva en medio del Edén lo tenían todo, vivían en perfecta comunión con Dios. Su identidad no estaba en duda. Ellos eran amados por el Creador del universo. Ellos no tenían que hacer algo para ser alguien. No, ellos ya eran alguien. Entonces llegó la serpiente con su mirada y con su voz seductora y les dijo: si comen del fruto prohibido, ustedes serán como Dios. Vamos a detenernos aquí, vamos a pensar un momento. ¿Qué es lo que realmente Satanás estaba ofreciendo? ¿Qué es lo que realmente estaba ofreciendo la serpiente? No era simplemente comer una fruta. No era simplemente eso. Satanás estaba ofreciendo la oportunidad de crear tu propia identidad, de crear tu propio valor, de tú mismo ser tu propio Dios.
Hasta ese momento la identidad y el valor que Adán y Eva tenían pertenecían porque venía de Dios. Pero Satanás les dijo, ¿y si no necesitas a Dios para eso? ¿Y si tú mismo puedes producir tu propio valor? ¿Y si tú mismo puedes ser tu propio Dios? ¿Tú puedes decir lo que es bueno y lo que es malo para ti? ¿Y si tú eres tu propia fuente de validación? Y ellos cayeron y comieron y desobedecieron. Ese fue el pecado original, hermanos. No fue simplemente desobedecer una regla, sino fue un intento de destituir a Dios de su trono y ponerse ellos mismos y decir, no necesito a Dios para que yo sea valioso. Dios no tiene el poder para definir que yo soy importante. Yo mismo tengo el poder para definir si soy o no soy importante. Ahora pregunto, ¿en qué se diferencia eso que hicieron nuestros primeros padres a lo que hacemos nosotros hoy cada día? Cuando nosotros trabajamos excesivamente durante la semana para conseguir un ascenso, ¿qué es lo que realmente estamos diciendo? ¿Qué es lo que realmente estamos expresando? Si yo logro este ascenso, entonces yo voy a ser verdaderamente valioso. Si yo consigo este puesto, yo puedo decirle al mundo, hey, yo soy alguien importante. Cuando nos consumimos perfeccionando nuestra apariencia física, cuando nos matamos y nos desgastamos para crear nuestro cuerpo físico a la imagen que en nuestra mente tenemos, nosotros estamos diciendo, si me veo así, voy a ser aceptado por los demás y por mí mismo. Cuando sacrificamos nuestras relaciones, nuestra paz mental, cuando sacrificamos nuestra salud para conseguir lo que queremos, nosotros estamos diciendo, yo soy mi propio Dios. Y ese es el patrón. Cada vez que nosotros buscamos encontrar valor por lo que hacemos es lo mismo. Oye, yo ascendí en este puesto, yo conseguí tal familia, yo tuve hijos, yo pude comprar un carro, yo pude comprar una casa, yo logré viajar fuera del país. Esto dice algo de quién yo soy. Y yo encuentro mi valor en esto que es lo que estoy haciendo. Y este es el problema, hermanos, que cuando nosotros intentamos hacer o por lo que hacemos nuestro propio Dios, cuando nosotros definimos quiénes somos por lo que hacemos, nunca es suficiente. Si tú tienes que crear tu valor o tu identidad de acuerdo a lo que haces, la pregunta que debemos hacer no es cuánto éxito necesitamos para ser valiosos. ¿Cuántos carros tengo que comprar para ser valioso? ¿Cuántos hijos debo tener para ser valioso? ¿A qué país tengo que mudarme para ser valioso? ¿Cuántas horas debo sacrificar trabajando? ¿Cuántas veces debo abandonar a mi familia para ser valioso? ¿Cuántas veces? Y la respuesta es la misma. Nunca es suficiente porque siempre hay alguien que logró más que tú, siempre hay alguien que tiene un estándar más alto, siempre hay una nueva meta que perseguir. Cuando tienes algo te aburres y quieres otra cosa y nunca estamos conformes, somos los eternamente insatisfechos. Es como intentar llenar un tanque que no tiene fondo. Y llenas, y llenas, y llenas, y nada que pasa, nada que se desborda. Sigues echando y nunca se llena. Les voy a contar la historia de Juan. Había un hombre llamado Juan que trabajó 15 años para ser el vicepresidente de su empresa. Finalmente, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo duro, muchos sacrificios, lo logró. ¿Se sintió Juan por fin satisfecho? Sí, pero por una semana, por 2 semanas. Luego Juan pensó, ya soy el vicepresidente, pero ahora necesito ser el presidente de la compañía. Y trabajó duro, se esforzó y consiguió la presidencia. ¿Fue suficiente para Juan? No. Ahora piensa, necesito que la empresa valga más, necesito más reconocimiento en la industria y así sigue y sigue y sigue persiguiendo nuevas metas, lográndola y nunca está satisfecho, sino que sigue buscando más y ahora Juan tiene 55 años, tuvo 2 ataques cardíacos, apenas conoce a sus hijos, nunca pasó tiempo con ellos, pero no puede parar. ¿Por qué? Porque su valor
está ligado a su rendimiento. Si Juan se detiene, ¿qué sería de él? Él no lo sabe. Él nunca aprendió a simplemente ser Juan, sino que su identidad siempre la está buscando en lo que hace. Otro ejemplo es el caso de María. María tiene 2 hijos. En Instagram su vida se ve perfecta, comidas saludables hechas en casa, actividades recreativas para los niños, una casa impecable, los niños siempre están sonriendo, pero detrás de cámaras, detrás de las redes sociales, a puertas cerradas, María está agotada, María está ansiosa, está al borde del colapso, ya no aguanta más, ya no puede más, pero cada publicación que sube a redes sociales necesita más likes, necesita más me gusta. Cada día ella necesita hacer algo nuevo para ser más impresionante y ser alabada y admirada por los demás. Sus hijos están saturados de actividades. Están en fútbol, en piano, en chino mandarín, en tutoría de matemáticas, en arte. Cada momento debe ser una oportunidad para que ellos se desarrollen y sean alguien en la vida. Sus propios hijos le han dicho, mamá, ¿cuándo podemos no hacer nada? ¿Es posible que podamos jugar sin que nos tome fotos? Pero María no puede parar, porque ella está su identidad anclada en que los demás la vean como la mamá perfecta. Tiene que rendir. Si ella admite que está cansada, que en la casa a veces es un desastre y que en la mañana le gritó a sus hijos, entonces ¿quién es ella? Bueno, ella cree que es un fracaso. Ella es un fracaso. ¿Ven el patrón, hermanos? Cada uno de ellos está intentando ser su propio Dios, está intentando crear su propio valor, está intentando validar su propia existencia a través de lo que hace. Eso es el falso rendimiento y la falsa productividad. Están profundamente cansados y todo lo que hacen los agota y esto los está matando. Pero creo que es importante que antes de continuar hagamos un pequeño paréntesis. No quiero que malinterpretemos lo que estamos diciendo desde acá. No estamos diciendo que todo cansancio es pecado, ¿sí? Gran parte de nuestro cansancio viene de intentar buscar aceptación y validación por lo que hacemos. Pero no toda persona que está cansada significa que está pecando. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, tenemos el ejemplo de Jesús. De acuerdo a los evangelios, Jesús, después de ministrar todo el día, estaba cansado y se quedó profundamente dormido en la barca, de tal manera que ni siquiera se dio cuenta que había una tormenta. En otro pasaje se nos dice que Jesús, después de caminar y de ministrar todo el día, estuvo cansado del camino y se sentó junto a un pozo. ¿Recuerdan? Allí fue donde se encontró a la mujer del pozo. También se nos dice que cuando las multitudes rodeaban a Jesús y le pedían sanidades y le pedían milagros, él constantemente se retiraba a descansar y a orar. Entonces, hermanos, vemos que Jesús, siendo completamente Dios y siendo completamente hombre, se cansó. Y nosotros vemos en la Escritura que muestran que Jesús se cansó y no lo muestran como algo vergonzoso. Oye, Juan, borra esto aquí donde dice que el Hijo de Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores se cansó. Borra eso. No, lo muestran como algo perfectamente normal, como algo perfectamente apropiado y aceptable. Pero en nuestra época, donde estamos obsesionados con el rendimiento, con la productividad, el cansancio es visto como una debilidad de carácter, como pecado, como algo que no puedes mostrar. Si alguno de nosotros está cansado, o alguna de nosotras está cansada, para las damas, no se atreve a decirle a los demás que está cansado. Siente vergüenza de decirle a otro hermano o a otra hermana, estoy agotado. ¿Por qué? Porque en nuestra época el cansancio es debilidad y la productividad y el rendimiento es espiritualidad. Entonces, prefiero decir que todo va bien, mientras por dentro me estoy secando, me estoy consumiendo. Pero supongamos que hay algún valiente entre nosotros y se atreve a decirle a otro hermano o a otra hermana, ¿sabes qué? Estoy agotado, estoy cansado. ¿Saben qué pasa en la mayoría de los casos?
estas personas que lo están escuchando, que también están cansadas, juzgan su cansancio a ver si es como el de ellos. Si tu cansancio es inferior al mío, yo no entiendo por qué estás cansado. Yo no entiendo por qué te cansas. Apenas has hecho esto. Aún en el cansancio queremos competir y queremos rendir. Mi cansancio es mejor que el tuyo. Tu cansancio no es real porque tú no haces todas las cosas que yo hago, pero mi cansancio, ese sí es un cansancio. No sé si recuerdan, pero yo lo escuchaba mucho de joven. Si de repente alguien se cansaba, venía una persona mayor y decía, tan joven y ya tan cansado. Como si los jóvenes no pudieran cansarse, o si no fueran humanos, o si fueran perfectos. Hermanos, esto es parte de nuestra cultura. La cultura constantemente nos exige y nos dice, muéstrate siempre perfecto, muéstrate siempre productivo, muéstrate siempre capaz. Nunca te muestres débil, nunca te muestres vulnerable. Eso está mal. Esto es el resultado de una cultura idólatra que ha puesto el rendimiento y la productividad como su Dios. Pero en los pasajes que acabamos de ver, vimos que el mismo Jesús, Dios hecho hombre, vio el descanso como algo importante. Pero entonces, si todo cansancio no es pecado, ¿cómo sé yo cuando mi cansancio se está volviendo pecaminoso? ¿Cómo sé yo cuando mi cansancio es legítimo? ¿Y cómo sé yo cuando mi cansancio es pecaminoso? Bueno, tiene que ver con la motivación o la razón por la cual estás cansado. Por ejemplo, Jesús se agotaba porque servía a los demás. Jesús hacía su trabajo. Él no necesitaba demostrarle a los demás quién era. Él simplemente hacía lo que el Padre le encomendó hacer y en ese trabajo se agotaba y él descansaba. Pero en cambio nosotros, nuestro agotamiento o gran parte de nuestro cansancio viene porque nos ponemos límites que son irreales. Tratamos de demostrarle a los demás quiénes somos, que siempre estamos activos, que siempre estamos disponibles, que siempre podemos, que somos capaces y terminamos agotados. Y como vimos hace un instante, tampoco podemos decirlo, porque también estamos siendo juzgados. Entonces tenemos una bomba de tiempo andante que en cualquier momento va a explotar. Hermanos, el pecado de tratar de ser siempre productivos o de rendir ha infectado todo nuestro sistema. Y quiero mostrarles rápidamente las áreas donde el pecado del rendimiento, del falso rendimiento, ha afectado nuestra vida. En primer lugar, afectó nuestra cosmovisión. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que realmente saboreaste y disfrutaste un momento? Cuando no tuviste que pensar en las tareas que tenías pendientes o que se te iba a hacer tarde o lo que tenías que hacer después. Simplemente que te detuviste y disfrutaste lo que estabas haciendo. ¿Cuándo fue la última vez? Hemos perdido el sentido del tiempo como algo que se vive, que se disfruta. Sino que hemos convertido el tiempo en una moneda que debemos gastar, que debemos valorar. Es un recurso que perdemos o ganamos. Antes el tiempo tenía aroma, tenía lentitud, no había prisas, había tiempo para preparar un café con pausa, la hora del té, la tertulia, el tiempo de conversar informalmente, sin apuros, sin cansancio. Había tiempo para plantar, tiempo para cosechar, para celebrar, para llorar. Había tiempo para trabajar y había tiempo para descansar. Cuando celebrabas, tú no revisabas tu teléfono. Cuando celebrabas, tú no pensabas en el trabajo, no te sentías culpable. Simplemente era un momento de celebración y de disfrute. Pero ahora nunca estamos presentes, nunca estamos aquí. Incluso puede ser que aún estemos aquí en este momento físicamente, pero estemos pensando qué voy a hacer para la cena de anoche. Oye, ¿cuándo viene la próxima quincena? Oye, ¿cuánto está el pasaje? ¿Viste que subió el dólar? Estamos nuestra mente en otro lugar. Y esto es síntoma y evidencia de que estamos siendo esclavos de la productividad y del falso rendimiento. Pero el pecado no solamente afectó nuestra cosmovisión, también afectó nuestro trabajo. Dios diseñó el trabajo como algo bueno. Antes de la caída, Dios toma a Adán, lo pone en el huerto y le dice, fructifica y multiplícate, trabaja el huerto. Pero el pecado distorsionó el trabajo. Y la distorsión más profunda del trabajo fue que ahora era más difícil, y no solamente era que era más difícil, sino que ahora Adán y el hombre usaba el trabajo no como un medio para glorificar a Dios,
sino como un lugar para demostrar que tenemos valor. Ya no trabajamos como una expresión de la imagen de Dios, quien también es trabajador, sino que trabajamos para justificarnos a nosotros mismos, para decir que valemos. ¿Crees que es mentira? Pregúntale a un hombre cómo se siente cuando pierde el trabajo. Y no simplemente te dirá, no, perdí el trabajo. No, siente que no vale nada. No sirvo para nada. No tengo valor. Pero el pecado no solamente afectó nuestro trabajo, sino también afectó nuestra tecnología. La tecnología nos promete libertad, promete facilitar nuestra vida. ¿Recuerdan los comerciales? Con esta nueva tecnología trabajarás menos y tendrás más tiempo con tu familia. Tan solo si compras tal electrodoméstico, tal aparato, tal vehículo. Pero ¿qué pasó? Tenemos toda esta tecnología y seguimos trabajando más que nunca. Pero ahora la diferencia es que el trabajo ahora nunca se termina porque siempre estamos conectados. Pensemos en nuestra relación con el teléfono. ¿Cuántas veces revisamos el teléfono al día? Estudios dicen que más de 100 veces al día. Y cada uno de los que tienen Android, hay una aplicación que se llama Bienestar Digital que pueden confirmar y ahí les dice cuántas veces ustedes abren el teléfono al día. Pero el promedio es más de 100 veces diario, o sea, 100 veces al día que interrumpes lo que has estado haciendo para mirar una pantalla. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Agarrar el teléfono. Cuando vamos al baño, agarrar el teléfono. ¿Qué hacemos cuando tenemos 30 segundos libres en una cola, en una fila, en el ascensor, en un semáforo? Agarrar el teléfono. No podemos simplemente estar. Nos incomodan los momentos de pausa, de aburrimiento, de silencio, de contemplación. Simplemente sentar una tarde, mirar el atardecer, ay no, qué aburrido. Al menos que le tome una foto, la publique, le ponga una frase y tú sabes. Siempre creemos que debemos estar haciendo algo. Y en cuanto al trabajo, la tecnología ha borrado los límites del trabajo y del descanso. Antes tú trabajabas en tu oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando salías del trabajo, el trabajo quedaba allí, en la oficina. ¿Por qué? Porque no había tecnología. Quedaba allí. Ya el jefe no podía llamarte, ya los clientes no podían contactarte, porque ahora estás en tu casa y es el tiempo del hogar. Nadie podía contactarte y si necesitabas algo del trabajo tenías que esperar al día siguiente que tú llegaras al trabajo para resolver. Ahora no, ahora tu trabajo vive en tu bolsillo. Tu jefe te puede escribir a las 10 de la noche. Los clientes esperan que le des respuesta los fines de semana. Los correos llegan 24/7 y si no respondes rápido, eres un grosero y no estás comprometido con el trabajo. Hemos eliminado el límite entre trabajo y descanso. Estamos siempre disponibles, siempre en línea, siempre en modo productivo, dispuestos para lo que sea. Hemos creído la mentira que estar hiperconectados significa estar hiperdisponibles. Como tú tienes un teléfono y existe la mensajería instantánea, tú siempre debes estar disponible. Y no es así, hermanos. Déjame contarte sobre Esteban, una historia rápidamente. Esteban solía tener límites claros en su vida diaria. Él trabajaba duro durante el día, pero cuando llegaba a casa, él decía, este tiempo es sagrado, es el tiempo de la familia. Las cenas familiares eran sagradas, los fines de semana eran para descansar y para ir a la iglesia a adorar a Dios. Luego, su empresa implementó una nueva política. ¿Cuál? Respuesta y disponibilidad inmediata para los clientes. Todos los trabajadores recibieron teléfonos de parte de la empresa para que se los llevaran y la política es que si un cliente escribía, tú podías responderle hasta máximo 1 hora. Esa es la nueva política. Esteban al principio dudó, pero luego dijo, bueno, no es la gran cosa. Solo revisaré el teléfono de vez en cuando y tampoco es que llegan correos y mensajes todo el día. Eso es mentira. Pero ese de vez en cuando, hermanos, se convirtió en constante. Ahora, Esteban revisa su teléfono en el desayuno. Su hija de 6 años le ha dicho, papi, cuando hable contigo mírame a la cara, no mires el teléfono. Responde correos mientras maneja, casi tiene un accidente. Interrumpe las cenas familiares para responder rápidamente a este cliente, este mensajito, esto y ya. Y así va constantemente, en medio de la noche, escucha una notificación en el teléfono, se para a ver qué es.
Su esposa al final explotó y le dijo: nunca estás presente. Físicamente estás aquí, pero nunca estás presente. Los niños ya no quieren jugar contigo porque siempre dices en un ratico, en un momento, y nunca vienes. Ya estoy agotada, ya estoy cansada. Esteban dijo: pero es mi trabajo, yo lo hago por ustedes. Ella le dice: no, no lo haces por nosotros. Lo haces porque no sabes cómo dejar de hacerlo, porque tu identidad está en ser el gerente, en el trabajador exitoso de la compañía, en responder siempre los mensajes, porque si no lo respondes es como si tú no tuvieras identidad. Hermanos, la tecnología no hizo adicto al trabajo a Esteban. La tecnología lo que hizo fue facilitar lo que ya había en su corazón, la necesidad de buscar la aprobación de los demás por lo que hace. Hermanos, pero no solamente el pecado infecta a la tecnología, sino que infecta nuestras relaciones. Cuando nosotros creemos que nuestro valor y nuestra identidad está en lo que hacemos, nosotros empezamos a usar a las personas. Ya no las vemos como hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, sino como herramientas que me van a ayudar a lograr lo que yo quiero. Tú puedes ser el puente económico, social, de influencia emocional que me va a ayudar a lograr todos mis deseos. Si tú conoces al presidente de tal compañía, me conviene relacionarme contigo. Si tú me puedes ayudar económicamente a cumplir mis objetivos, yo me tengo que relacionar contigo. Tú eres mi mejor amigo, yo siempre estoy disponible para ti, juntos para lo que salga. Todo lo que tú digas yo lo aplaudo. Pero si tú eres un estorbo para mi validación, para lo que yo quiero lograr, entonces ya yo no estoy disponible para ti. Que comparta contigo otro, que te busque otro, que abra su corazón contigo otro. Y el apóstol Santiago nos advirtió sobre esto en su carta. Dice: si haces distinción entre el rico y le dices ven acá, siéntate aquí, y al pobre le dices levántate y mantente de pie o ve para allá, si haces esto has cometido pecado. Y hermanos, nosotros incluso llevamos esto al matrimonio. Había una pareja que había estado casada por 12 años y en teoría eran exitosos, buena carrera, tenían hijos, tenían casa propia, pero su matrimonio se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque se trataban como si fueran empleados de una empresa. El esposo constantemente veía a su esposa y la evaluaba. ¿Estás cumpliendo con tus responsabilidades? ¿Qué leíste hoy? ¿Estás siendo suficientemente buena madre? ¿Estás manteniendo la casa limpia como deberías? Ya son las 9, ¿por qué no está lista la cena? Y ella hacía lo mismo con él. ¿Estás ganando suficiente dinero? Ya se acabó el queso, ya se acabó el pollo. Hay que pagar tal factura. ¿Estás ayudando suficiente con los niños? ¿Estás cumpliendo mis expectativas? Su conversación solo era logística. ¿Quién va a buscar los niños? Tal, yo. ¿Ya tienen esto listo? Sí. ¿La ropa está planchada el domingo? Listo. ¿Yo tengo los pasajes? Listo. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron solos, juntos y hablaron? ¿Cuándo fue la última vez que se miraron a los ojos y se recordaron lo mucho que se aman? Ellos no lo recordaban. Su matrimonio se convirtió en una asociación de negocios donde mi esposa, mi esposo es valioso si me ayuda a mí a conseguir y a lograr mis sueños. Un día ellos fueron a consejería y el consejero le preguntó, pero entonces ¿por qué se casaron? Y él dijo, porque yo la amaba. Y ella empezó a llorar porque no recordó la última vez que se sintió amada, sino que recordaba siempre que se sentía evaluada por él, examinada por él. ¿Esposas se han sentido así? ¿Han sentido que sus esposos constantemente las están evaluando en vez de amándolas? ¿Esposos se han sentido que su valor depende de la cantidad de dinero que lleven a casa? Que todos están con papá, con el esposo, por lo que ofrece, por lo que produce y no por quién es. Hijos, ¿ustedes han sentido que su padre han puesto una carga pesada sobre ustedes? Ustedes son los que van a sacar adelante la familia y ese peso los está asfixiando, los está ahogando.
Hermanos, este patrón es pecaminoso. Hemos convertido el rendimiento en nuestra religión. Hemos convertido la productividad en idolatría. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, viene depresión. Viene lo que se llama el síndrome del trabajador quemado. En muchos casos viene el suicidio. Si nuestro valor depende de lo que yo hago, ¿qué pasa cuando fallo? Porque voy a fallar. ¿Qué pasa cuando no consigo el trabajo que deseo? Cuando no gano lo que quiero. Cuando no tengo la familia perfecta. Cuando mi cuerpo no es perfecto. Cuando mi conocimiento no es perfecto. Mi madurez no es perfecta. Cuando no sé todo de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando fallo? Nos derrumbamos. Porque creemos que nuestra identidad está por lo que hacemos. Pero no solamente eso, sino que trae enfermedades físicas, las enfermedades cardíacas, los trastornos del sueño, problemas digestivos, todo eso viene por el estrés. Y ese estrés viene por ponernos una expectativa que Dios no ha puesto sobre nosotros, sino que nosotros mismos tratamos de hacer y le demostramos al mundo que somos capaces y que siempre estamos disponibles. Incluso la crisis de la natalidad. En países como España, Corea del Sur, Japón, Italia, la natalidad está colapsando. Todos están por debajo del reemplazo poblacional. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un hombre y una mujer se casan, deberían tener, de acuerdo a esta estadística, 2 hijos para sustituirlos a ellos cuando mueran. Si ellos tienen un hijo, la población empieza a decaer. Entonces, si tienen más de 2 hijos, la población empieza a aumentar. Bueno, entonces en estos países, Japón, Corea del Sur, Italia, no solamente no tienen hijos, sino que las parejas no se casan. No hay matrimonios. Y uno de los factores es lo mismo que hemos venido hablando, rendimiento y productividad. Los hijos son vistos como un obstáculo. Los hijos, según este sistema del mundo que vivimos, no son productivos, sino que son ineficientes. Siempre interrumpen nuestro sueño, siempre destruyen nuestra agenda, requieren años de inversión, cuestan dinero y no sabemos si van a retornar. En una cosmovisión que valora el rendimiento y la productividad, tener hijos es de locos. Es una mala inversión. Te metiste en un mal negocio, en un negocio chimbo. El pecado nos ha llevado a ver los niños como obstáculos para nuestro éxito. Hermanos, luego de ver todo esto, de que tratamos de buscar nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que logramos, en la impresión que causamos, ¿qué pasa si quitamos todo esto? ¿Qué pasa si derrumbamos toda esta idolatría? ¿Qué queda? A muchos les da miedo hacerse esta pregunta. ¿Qué pasa si tú pierdes el trabajo, el carro, la casa? ¿Quién eres tú? ¿Qué queda? ¿Quién es Daniel Escalante? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Luisa? ¿Quién es María? Si le quitamos todo, ¿quién eres? A muchos les da temor esta pregunta porque significaría que tienen que admitir que no saben quiénes son. No sé por qué importo. No sé cuál es mi valor. Y esto se hace insoportable. Entonces nos callamos y seguimos. Exhaustos, cansados, vacíos, pero seguimos. Y la pregunta, o la respuesta, mejor dicho, que quiero traer esta tarde es, ¿realmente existe otra opción? ¿Hay un lugar donde podamos descansar sin culpa? ¿Hay un lugar donde podemos ser valiosos sin tener que demostrarlo constantemente a los demás? Y la respuesta es sí. Existe ese lugar y existe esa persona. Y su nombre es Jesús. Vamos a nuestro segundo punto. La fuente de nuestro descanso. Hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto en esta clase, creo que muchos podemos entender o empezar a entender por qué vivimos tan cansados. Siempre estamos tratando de demostrarle algo a los demás, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros amigos, a nuestros pastores, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los desconocidos, al mundo, a los incrédulos, a Dios. Siempre estamos tratando de demostrarle algo a los demás y eso nos agota porque nunca es suficiente.
Pero en medio de todo este cansancio, nosotros podemos escuchar una voz que nos ha estado llamando todo este tiempo, pero siempre estamos ocupados, siempre estamos preocupados, siempre somos demasiado productivos para escuchar. Y esta voz está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es este que se atreve a prometer descanso en un mundo que no conoce el descanso? Es Jesús. Y lo que Él ofrece es el Evangelio. Descanso para almas cansadas. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo precioso de esto es que Jesús no está diciendo: trabaja más duro y encontrarás descanso. Jesús no está diciendo: sean más disciplinados y más productivos y encontrarán descanso. Jesús no está diciendo: demuestren su valor, optimicen su tiempo, cómanse al mundo y encontrarán descanso. No. En un mundo donde todo depende de lo que tú hagas, de lo que tú demuestres, Jesús dice: ven a mí y en mí encontrarás descanso. Para entender esto, nosotros necesitamos ver el contexto y saber por qué estas palabras eran escandalosas en ese tiempo y por qué son escandalosas incluso para nosotros el día de hoy. De acuerdo al contexto, Jesús le está hablando a judíos de primer siglo. Estos judíos de primer siglo vivían en un sistema totalmente opresivo. Los fariseos, líderes de la época, los líderes religiosos, habían tomado la ley de Dios y la habían convertido en un sistema de rendimiento y de productividad. Ellos habían creado y agregado cientos de reglas que toda persona, todo judío devoto debía cumplir si quería ser aceptado por Dios y por los demás. ¿Cuánto debías lavar tus manos? De esta manera específica. ¿Cuántos kilómetros o cuántos metros podías caminar en el día de reposo? Exactamente 1200 metros, ni uno más. No puedes curar a nadie en el día de reposo. No puedes cosechar si tienes hambre. No puedes ayudar a alguien que está en dificultad en el día de reposo. No puedes levantar una camilla, etcétera, etcétera, etcétera. Su mensaje era claro: si cumples todo esto, serás aceptado por Dios y serás aceptado por nosotros. Pero si fallas, eres un vil y sucio pecador. No es raro, no es de extrañar, porque la gente estaba agotada. Porque la gente estaba completamente agotada. La ley que fue dada por Dios para revelar nuestro pecado, para preparar nuestro corazón para la llegada de un Salvador, había sido torcida por los fariseos y la usaban como un medio para ganar el favor de Dios por medio de mi obediencia. Dios me va a aceptar por lo que yo demuestre, por lo que yo haga, por lo que yo logre. Qué tontos son los fariseos, ¿verdad? Hermanos, pero esto se parece mucho a cómo nosotros vivimos. Si yo cumplo mi devocional al pie de la letra, lo hago a las 7 de la mañana, voy todos los domingos, visito todos los hermanos habidos y por haber, siempre hablo de la palabra de Dios, memorizo versículos. Si yo hago todo esto, soy aceptado por Dios. Si yo me desgasto por mis hermanos, no importa que descuide a mi familia, si yo me dedico a ayudar a los demás y que ellos siempre me vean, que siempre sepan que estoy presente, entonces yo me voy a ganar el favor de Dios. Mentira. Entonces, cuando entendemos eso, podemos saber qué significaba para ellos y para nosotros cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Este es el corazón del Evangelio. Tú no necesitas ganarte tu valor. Eso es lo que se llama justificación por fe. Y yo sé que justificación por fe, eso es una palabra teológica que a veces suena muy complicado, pero en palabras sencillas significa que Dios te declara justo, valioso, amado, completamente aceptado por Él, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo. Piensa en eso. Tu aceptación delante de Dios no depende de cuánto duro tú trabajas cada día, cuán moral eres, qué exitoso eres, qué disciplinado eres, cuántas reglas cumples, sino de lo que Cristo hizo por ti.
Es más, Jesús en la cruz, Él dijo, consumado es. Y esta es una palabra que significaba que todas las deudas habían sido pagadas, no se debe nada, todo está pagado a tu nombre. No necesitas hacer nada para ganarte el favor de Dios. No necesitas demostrarle a los demás que tú eres valioso. No necesitas demostrarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, que tú eres valioso. Tú eres valioso por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Pero muchos fallan en esto, hermano. Muchos pueden decir, es verdad, amén. Mi descanso viene de Cristo, pero voy y trabajo como el mundo me dice que trabaje. Voy y sigo teniendo los estándares que el mundo me pide. Si yo descanso en Cristo, mi salvación viene de Él. Pero tú sabes, tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que mostrarle al jefe. Pero ya va, estás descuidando a tu familia. No importa, tenemos que mostrar que somos excelentes porque los cristianos somos excelentes. No. Tenemos que siempre estar disponibles en todo momento. No. Hay un solo omnipresente y es Dios. Nosotros no. Necesitamos dejar de creer que somos Dios, necesitamos descansar en Cristo, necesitamos tomar su yugo. Él dice, carguen con mi yugo porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Ahora bien, ¿cómo luce una vida que ha entendido que no tiene que demostrarle nada a nadie, en el buen sentido de la palabra, que no necesita, su valor no viene por lo que haga, por lo que dice? ¿Cómo luce esa vida en la práctica? Bueno, en primer lugar, aprende a trabajar con límites. Jesús mismo puso límites. Siendo el Dios encarnado, teniendo todo el poder del universo, Él se retiraba a descansar, dormía cuando estaba cansado, no sanaba y atendía a todas las personas en todo momento, decía no. Debemos aprender a decir que no, hermanos. ¿Eso es cristiano? Si Jesús, siendo el Salvador del mundo, vivió con límites, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no deberíamos tenerlos? ¿Cómo luce eso? Significa que yo puedo terminar mi trabajo y realmente terminar mi trabajo. ¿Qué significa? Que yo puedo tomarme un día completo de descanso y descansar. Significa que yo puedo apagar las notificaciones del teléfono. Significa que yo puedo reconocer ante mis hermanos y ante los demás cuando estoy cansado. Poner límites no son defectos, sino es reconocer el lugar que Dios me ha puesto como criatura finita. Cuando descansamos en Cristo, disfrutamos incluso del día de reposo. Disfrutamos del domingo, del día del Señor. Cuando nosotros descansamos el séptimo día, nosotros estamos diciendo, Dios proveerá incluso si yo no trabajo hoy. Mientras el mundo quiere aprovechar cualquier huequito, cualquier hora para producir, yo puedo el domingo descansar porque sé que Dios es mi proveedor. Y esto es importante entender porque muchas veces hay personas, hay hermanos que no glorifican el día del Señor y no es porque no lo entienden teológicamente, sino porque ellos creen que el día del Señor es un día donde debo ser productivo también. Entonces, ¿qué mejor ser productivo que con los incrédulos? Para mostrarles el evangelio. No, hermanos, eso no es así. Dios dice, apartarás un día para santificarlo. Es un día donde compartes con tus hermanos. No piensas en el trabajo. No importa cómo va el mundo. No importa la política. No importa. Es un momento delicioso de gracia, de comunión entre los creyentes. Pero no solamente disfrutas del día del Señor, sino también aprendes a disfrutar del ocio santo. ¿Qué es el ocio santo? El ocio santo son momentos donde no estamos produciendo nada, donde simplemente estamos disfrutando de la creación de Dios, de su belleza, de las relaciones, de Él mismo. Es donde simplemente caminamos, no porque necesitamos hacer ejercicio y tener buena salud, no. Es porque estamos caminando y disfrutando de la caminata. Es donde comemos con amigos, leemos por el puro placer de leer y no porque necesito darle una respuesta a fulanito o a fulanita. Aprendemos a decir no. Incluso es interesante porque leía en estos días que negocio significa no ocio. Entonces el negocio es la negación del ocio, pero no porque el ocio sea malo, sino que es parte de un equilibrio. Nosotros trabajamos, negocio, no nos dedicamos al ocio, pero también hay tiempo para el ocio, hay tiempo para el disfrute. Para nosotros el día de hoy estar tú tranquilo en tu día libre es una pérdida de tiempo. Tienes que leer algo, tienes que hacer un curso, tienes que ver un video en YouTube
porque nos empezamos incluso a sentir culpables. Ay, hoy no hice nada, pero perdí el tiempo. Perdóname, Señor. Y Dios en el cielo viendo perdón, ¿por qué? Hay un tiempo para disfrutar de la creación que yo te he dado. Hermanos míos, para terminar, hay una duda que muchas veces se levanta cuando se habla del descanso, y es que si enfatizamos tanto el descanso, ¿esto no llevará a la pereza? Si decimos que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo, ¿eso no nos llevará más bien a ser pasivos y a ser negligentes? No. Lo mismo piensan que los que hablan de la gracia va a llevar al libertinaje. Que si predicamos la gracia, la aceptación de Dios por gracia va a llevar al libertinaje. Y Pablo dice, de ninguna manera. La gracia no te lleva al pecado y de la misma manera el descanso en Cristo no te lleva a la pereza, sino que te libera de la esclavitud del rendimiento. Te da poder para trabajar bien, no por desesperación, sino por gozo. La persona que trabaja buscando validación se quema, se deprime, se vuelve amargada, pierde su gozo. Y la persona que trabaja sabiendo que ya ha sido amada por Cristo puede trabajar duro con tranquilidad, puede descansar sin culpa, mantiene su gozo a largo plazo y su productividad es sostenible. ¿Por qué? Porque no necesita agradar a los hombres, solo a Dios. Volvamos a donde empezamos. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Estás cansado de nunca sentirte suficiente, de la presión? Jesús te dice, ven y yo te daré descanso. Echa tus cargas y tus ansiedades sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. Hermanos, espero que en la clase de hoy podamos meditar, no simplemente algo nuevo más que sé hoy, sino decirle, Señor, ayúdame a vivir, no como el mundo me dice que viva. Ayúdame a vivir descansando, con tranquilidad, no hay apuro, no hay afán. La vida no se nos está pasando. No, el Señor nos ha puesto aquí para que disfrutemos de su creación y compartamos su gloria con toda la creación. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos meditar en esta verdad. Hay muchas cosas más por decir, Señor. Pero ayúdanos a no estar afanados, porque eso incluso implicaría que también buscamos nuestro valor por decir todo lo que debemos decir. Ayúdanos, Señor, a que la verdad que hemos escuchado hoy se implante en nuestros corazones y en nuestra vida. Ayúdanos a no solamente creer que nuestro descanso viene de ti, sino ayúdanos a trabajar y a descansar como un cristiano debe trabajar y como un cristiano debe descansar. Ayúdanos a no amoldarnos a los estándares y a las exigencias del mundo, a las exigencias de las personas, ni siquiera a las exigencias de nosotros mismos. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, porque tú eres quien trae descanso en nuestras almas. Ayúdanos a recordar que somos amados por ti. Y debido a que somos amados por ti, podemos trabajar con paciencia y con fuerza, pero también descansar sin culpa. Te pido que si alguno de mis hermanos el día de hoy se encuentra agotado, se encuentra cansado, que tu Espíritu Santo pueda mostrar la raíz de ese cansancio y si es legítima, pueda descansar legítimamente. Pero si es ilegítima, pueda encontrar en ti el verdadero descanso y abandonar su pecado. Gracias, Señor, por mi iglesia, por este tiempo, por el lugar y la ocasión de donde nos has puesto a vivir, Señor. Tú nos has puesto para tiempos como este, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Glorifica tu nombre, Jesús. Amén.